Dios es bueno con nosotros. Y en esa bondad y en esa misericordia nosotros estamos muy sabedores de lo que Él está obrando de acuerdo en su voluntad. Yo no sé cómo fue su semana, pero si usted venció con los brazos en lo alto, sin duda alguna que hemos recobrado fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Las manos en lo alto, como decíamos, es una señal de rendirnos totalmente al Señor. Y esta mañana vamos a continuar haciendo ejercicio. Si la semana pasada teníamos las manos en lo alto, esta mañana vamos a ser ministrados en este tema de nuestra serie Unción, Poder y Gloria. El tema de esta mañana es siga remando. Amén. Siga remando. Así que hoy vamos a echar músculos. Ahí vamos a salir muy empoderados de este lugar, porque va a continuar la tarea, siga remando, en el nombre de Jesús. Vamos a la escritura, Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Si está conmigo, es un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y abroche sus cinturones, póngase chalecos salvavidas, porque hoy comenzamos a bogar mar adentro. Cuando tomamos lo último de nuestra fuerza que nos queda, ahí es cuando algo comienza a suceder muy diferente en nuestras vidas. Porque cuando nosotros creemos que ya no hay salida, nuestros ojos se abren para poder alcanzar a nuestro Salvador. Creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de noticias que traen desaliento, de noticias que recibimos de escasez, desempleo a nuestros alrededores, enfermedades, depresiones, ansiedades, malestares, soledad, quizás en algunos momentos angustia, y cualesquiera sean las circunstancias que nosotros estamos viviendo, debemos de nosotros saber que cualquiera sea la situación, nosotros anhelamos de una paz abundante. Nosotros anhelamos de una verdadera y abundante paz a nuestros corazones. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando están las dificultades, lo que uno quiere es ya descansar. Lo que uno quiere es ya no recibir más noticias, porque uno que está viviendo dificultades, son noticias una tras otra que vienen a nuestras vidas, y nosotros lo que quisiéramos es encontrar una paz verdadera. Pero como creyentes nosotros del Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente y soberano, debemos de recordar que siempre la ayuda en tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, la ayuda vendrá del Señor. El salmista dice que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y él dice, no vendrá mi socorro de los montes, no vendrá mi socorro de lo que está a mi alrededor, sino que mi ayuda vendrá de quien hizo los montes, de quien hizo los cielos y la tierra. Y en esta oportunidad, de nuevo, la Biblia nos narra un episodio donde los discípulos tuvieron que vivir una de las experiencias quizás más aterradoras de su vida, y donde ahora Jesús físicamente no estaba con ellos. Se angustiaron, tuvieron temor, se llenaron de pánico. La palabra dice que ellos se turbaron en gran manera. Y esta no era la primera ocasión, ya era la segunda vez que ellos habían adentrado en el mar. Pero en la primera vez Jesús sí iba con ellos. Y ahora Jesús que iba con ellos, la palabra nos dice que en medio de la tormenta Jesús se durmió. Y mientras él estaba dormido, todos comenzaron a intentar despertarle. Jesús se levantó, calmó a los vientos y a las olas, y nadie se explicaba quién realmente era ese que iba con ellos. Pero ahora la historia es cambiada, y es la segunda vez donde se ven ellos en una condición muy angustiosa. Porque la primera vez sí Jesús estaba en la barca, pero ahora en esta oportunidad aparentemente, físicamente, Jesús no estaba con ellos. Ahora uno puede pensar que era muy cotidiano de ellos, o una costumbre de ellos, ir en alta mar y esperarse los vientos, porque eran pescadores. Pero tengo noticias para usted, que no todos los que ahí iban eran pescadores. O sea, habían unos que sí eran pescadores, como el caso de Pedro, como el caso de Andrés y algunos de los que ahí estaban. Pero el caso de Mateo no, el caso de Judas tampoco, el caso de uno de los guerrilleros que iba ahí tampoco. Sino que muchos de ellos no tenían esa experiencia, y al ver que los que sí la tenían tuvieron temor, los que no la tenían se llenaron aún más de temor. Porque ya Jesús había vencido la primera vez, pero era Jesús que iba con ellos. Pero ahora Jesús los ha despedido y les dice que se adelanten, porque Él se va a encargar de otras cosas. Ahora los discípulos han visto milagros tras milagros, y el último milagro de los cuales ellos han sido testigos es de la multiplicación de los panes y de los peces. Recién habían terminado de ver cómo Dios había multiplicado los panes y los peces, y de cómo más de 5,000 personas habían sido alimentados, y de cómo no solamente fueron alimentados y satisfechos sus estómagos, sino que hasta sobró, hasta alcanzó para muchos de los que ahí estaban. Y en esta oportunidad, aun cuando vieron la multiplicación, aun cuando vieron los milagros, quedaron asombrados de lo que Jesús había hecho, pero todavía tenían dudas de quién realmente era Jesús. Por eso el versículo 52 dice que ellos aún no habían entendido lo de los panes, porque todavía estaban endurecidos sus corazones, aún todavía tenían temor, tenían duda de saber quién realmente los estaba guiando y con quién realmente ellos estaban caminando. Pero aun cuando estaban con dudas de los panes y de los peces, ahora ellos una vez más serían testigos de lo que Jesús sería capaz de hacer. La palabra dice que una vez despidió Jesús a la multitud, envió a los discípulos que se adelantaran en su viaje, y que luego Él más adelante los encontraría. Pero así como de la multiplicación de los panes y de los peces, uno de los evangelios nos dice a nosotros que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La palabra dice que cuando Él les dijo a sus discípulos, denle vosotros de comer, todos se quedaron estupefactos en ese momento y no sabían qué respuesta darle al Señor. Pero la palabra dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y yo creo que igual de esta manera, cuando Jesús despide a la multitud, manda a sus discípulos más adelante, Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Jesús ya sabía lo que iba a venir, y Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Por esa razón nosotros debemos de estar confiados, porque de las circunstancias que hoy vivimos, Jesús ya sabe lo que va a pasar con nosotros. Jesús ya sabe lo que va a hacer en nosotros. Jesús ya sabe cuál es la respuesta que nosotros vamos a recibir.
Él ya no está viendo el problema, Él ya está viendo cómo nosotros estamos al otro lado del mar celebrando lo que Cristo está haciendo por nosotros. Ahora la palabra es clara y Él dice que mientras despidió a la multitud, mientras manda a sus discípulos adelante, Él se fue al monte a orar y se le hizo muy noche. Él se fue al monte a orar y se le hizo demasiada noche. Los discípulos, dice la palabra, en medio del mar, y Jesús solo estaba en tierra. Y ocurre lo que los discípulos no esperaban, ocurre lo que los discípulos no querían, pero era lo que Jesús necesitaba para obrar un milagro. Y yo quiero que usted esta mañana sepa que esa circunstancia que vino es la oportunidad que Jesús está esperando para obrar un milagro. Porque la crisis de la vida tiene una visión diferente desde la vista y la perspectiva de cada ser humano. Porque para muchos las crisis son los momentos donde las cosas llegaron a su fin. Para muchos las crisis son momentos donde la condición en la que se encuentra no hay salida y ya no hay solución. Pero para quien está en Cristo, debe saber que la crisis es la oportunidad perfecta para que Dios obre un milagro. Porque donde no hay salida, donde no hay solución, donde los recursos se acaban, hay un Dios poderoso que va a obrar en medio de lo imposible. Porque Dios es experto en lo imposible. Él es el alfa, Él es la omega, Él es la primera y Él es la última palabra. Y nosotros entonces debemos de confiar en lo que el alfa y el omega está por hacer por nosotros. Ahora, mientras Jesús está en un lugar seguro, mientras Jesús está en un lugar estable y firme, donde parece ser que no hay ninguna circunstancia que a Él le haga tambalear, los discípulos se encontraban en medio del mar enfrentando una situación fuera de control y que estaba en su contra. Y yo creo que hay momentos en la vida donde nos encontramos con esta naturaleza de problemas, donde las cosas están fuera de nuestro control y que todo realmente está en nuestra contra. Ellos estaban en medio del mar y estar en medio del mar era luchar con la incertidumbre, era luchar con que verdaderamente no tenían el poder absoluto como para poder aferrarse de los vientos y que los vientos realmente los guiaran a donde ellos querían llegar. Entonces en ese momento, cuando ya ellos han perdido control y no hay ninguna otra manera para salir, comenzaron entonces a asustarse y a angustiar en su espíritu, porque la palabra dice que el viento les era contrario. Y como el viento les era contrario, les golpeaba, y lo poco que lograban avanzar, el viento les hacía retroceder. Y de una u otra manera, a medida en que ellos trataban de seguir remando, las fuerzas se habían agotado. Las fuerzas se han acabado, y lo que es todavía peor es que les habían hecho perder tiempo, les habían hecho perder fuerza, les habían hecho perder el rumbo, el destino que ellos llevaban, y la duda de su existencia, si a esa hora, en ese momento, ellos iban a continuar con vida, o si en ese preciso momento iban a morir en medio de esa tormenta que ahí estaba. Porque hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos han golpeado muy fuerte. Y de lo poco que nosotros hemos avanzado, esos vientos que son contrarios a nosotros nos han hecho retroceder. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado así. Yo no sé si usted alguna vez siente que en lugar de ir avanzando, comienza a retroceder porque el viento es demasiado fuerte. La incertidumbre se ha apoderado de nosotros y ha hecho perder tiempo, recursos, nos ha hecho perder las fuerzas. Pero en ese preciso momento la desilusión aparece, como la de estos discípulos, y creer que ellos ya no tenían ninguna esperanza alguna. Pero Jesús estaba en el asunto. Y cuando hay un Jesús que está en el asunto, todo tiene que tener solución. Cuando Jesús está en el medio, algo tiene que comenzar a suceder. Y qué maravilloso es que en ese preciso momento, cuando los discípulos estaban intentando hacer todo lo posible por llegar al lugar de destino, el viento que les era contrario no les permitía a ellos avanzar.
Y esta es la palabra, una de las palabras que Dios quiere que esta mañana se lleve su pueblo. Que cuando usted sienta que ya no haya esperanza, que cuando usted sienta que comienza a retroceder, cuando usted sienta que el viento es contrario y golpea muy fuerte, hay alguien por usted que está orando. Hay alguien por usted que está haciendo una intercesión. Hay alguien que por usted le está levantando las manos en oración. Porque cuando los discípulos estaban en el mar, Jesús se fue al monte a orar. Cuando los discípulos estaban adentro del mar, Jesús estaba en el monte orando. Ese que ora por usted, ese que intercede por usted, es Jesucristo de Nazaret. El maestro de Galilea, bendito sea, que está intercediendo por usted. Que su fe no le falte, que su fe no flaquee, que siga remando. Porque la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay tal virgen, no hay tal santo cristiano que pueda decir: no, es que mira, hace un tiempo atrás un tío mío murió y él intercede por mí. Ningún tío, ningún abuelito, ni ninguna mamita intercede por nosotros. Es Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, que intercede en favor de su pueblo. Mientras los discípulos estaban en el mar, Jesús estaba en el monte orando. Hay un Jesús que está intercediendo por nosotros. La carta de los Hebreos dice que Él es mediador de un nuevo pacto con mejores promesas. Él es el que renueva las fuerzas a quien ya no tiene ningunas. Él levanta al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de las ciudades. Él venda las heridas y las cura con aceite fresco. Él es nuestra defensa, Él es nuestra protección, Él es nuestro abogado, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consolador, Él es Jesucristo todopoderoso. Y Él intercede para que nuestra fe no nos falte. Y aunque está intercediendo por nosotros, no nos está perdiendo de vista. Dice la palabra que Él se fue al monte a orar y se le hizo muy noche. Pasó toda la noche orando, intercediendo. Nosotros tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo no es indiferente a lo que estamos pasando. La palabra dice que nosotros tenemos un adversario que es nuestro acusador, y que está de día y de noche acusándonos y diciendo: mira lo que dijo una mentira. Mira lo que acaba de hacer, mira lo que acaba de decir, mira esto y lo otro, mira lo que está haciendo ahorita. Pero la palabra dice que nosotros, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es un juez justo que está intercediendo por nosotros. El Padre puede decir: es cierto, este está cometiendo delitos. Pero Jesucristo llega y le dice: no lo reprendas ni le hagas nada, porque tiene la sangre de tu Hijo. Él está intercediendo por misericordia por cada uno de nosotros. Y mientras los discípulos estaban en una condición caótica, Jesús estaba intercediendo por nosotros. Usted, mientras esté en un problema muy difícil, Jesús está en un lugar alto y seguro. Alto y seguro. Donde Él se encontraba, no había oportunidad para que Él estuviera también en una situación de angustia. Él estaba en un lugar alto donde podía observar todo lo que ahí estaba pasando. Y por esa razón, la Biblia nos dice a nosotros que Jesús, habiendo pasado toda la noche orando, los discípulos no habían avanzado mucho a causa del viento que les era contrario. Pero dice la palabra que cuando Jesús terminó de orar, los vio que estaban remando con gran fatiga. O sea, Jesús se levantó de su oración y vio a ver dónde estaban los discípulos en medio del mar de Galilea. Y vio en el puntito allá a lo lejos que los discípulos estaban remando con gran fatiga.
Yo busqué en el diccionario qué significa fatiga, y fatiga significa cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico o mental. O sea, lo que los discípulos estaban pasando era una circunstancia donde ya no había fuerza alguna. Pero aun cuando ya no había fuerza alguna, no dejaron de remar. No dejaron de remar. Porque los discípulos estaban enfrentando los vientos. Pero Jesús, terminando de orar, ve que ellos están haciendo un esfuerzo, pero que ese esfuerzo es en vano. Ellos procuraban de alguna u otra manera avanzar, pero el viento era contrario y los hacía retroceder. Pero aun cuando los vientos eran contrarios, no dejaron de remar. Luchar contra ese viento contrario era imposible, pero no dejaron de remar. Estaban intensamente cansados, pero no dejaron de remar. Si ellos avanzaban 1 metro, el viento los hacía retroceder 5 metros, pero no dejaron de remar. Y sé de algunos de ustedes que están viviendo vientos muy contrarios. Y posiblemente hay vientos que yo no conozco, con los cuales usted está luchando. Pero sí tengo que decirle esta mañana que no importa lo fuerte que el viento esté soplando contrariamente contra usted, siga remando y no se detenga. Siga remando hasta con lo último de sus fuerzas, porque de nosotros depende hacer lo posible, pero de Dios es el poder para hacer lo imposible. La prueba es dura, pero siga remando. Aunque ya no tenga fuerzas, pero siga remando. Aunque usted sienta que ya no puede más, siga remando hasta lo último en el nombre de Jesús. Y seguir remando no es sino esto: no deje de orar. Seguir remando es no abandone su ayuno. Seguir remando es no deje de adorar. No abandone la iglesia, continúe congregándose, no abandone el ministerio, siga sirviendo al Señor, siga ofrendando, siga diezmando, continúe haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor, siga remando. Porque cuando usted sigue remando, aun cuando ya no tiene fuerzas, la palabra dice que Él es quien aumenta las fuerzas como las del búfalo, y seremos ungidos con aceite fresco. Siga remando porque Jesús lo está observando. Está rimado, ¿sabe? Siga remando porque Jesús le está observando. Siga remando porque Jesús sabe lo que usted está viviendo y con las fuerzas con las que usted está luchando. Y por esa razón la palabra dice que Él, cuando se levantó, Él vio a lo lejos que ellos estaban remando. Y al ver los que remaban con fatiga, Él, cuando ve que hacemos lo que a nosotros nos corresponde, lo que es posible, Él se va a encargar de hacer lo imposible. Él, cuando ve que hay un pueblo que continúa en oración aun cuando no ve nada, Él se va a encargar de hacer las cosas imposibles. Él, cuando ve que hay un pueblo que continúa adorando al Señor aun cuando no ve una respuesta, Él ve lo posible que uno hace para Él obrar las cosas que son imposibles para nosotros. Cuando Jesús ve el pesar que ellos están teniendo en ese momento, siguen remando, Él, que nos ve a la distancia, irá a nuestro rescate. Jesús, que se levantó de ese monte donde estaba orando y fue a donde estaban los discípulos. La palabra nos dice a nosotros en ese momento: y viéndoles remar con gran fatiga, versículo 48, porque el viento les era contrario cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Del monte donde Jesús estaba, que era el monte de las bienaventuranzas, del monte de donde Jesús estaba hasta la orilla del mar de Galilea, hay una distancia promedio de 15 kilómetros. Déjeme decirle que caminar 15 kilómetros
a una velocidad como la que de repente Jesús apareció, podría ser para nosotros decir a 15 kilómetros de distancia que lejos estaba. Y aun cuando pareciera ser que para nosotros era muy lejos, de hecho, súmele de esos 15 kilómetros de distancia del monte a la orilla del mar, más los kilómetros que ellos estaban en mar adentro, para nosotros es imposible. Pero para el que creó los cielos y la tierra, no lo es. Porque en ese momento, cuando Jesús vio que habían un grupo de discípulos que seguían remando, Jesús no se quedó de brazos cruzados. Él fue a ellos. Es que cuando Jesús se levanta, es la hora de vencer. Cuando Jesús se levanta, es el momento que ha llegado la victoria. Cuando Jesús viene a nosotros, es porque hay un milagro que viene en camino. Siga remando y no se detenga. Porque Jesús no abandonó a sus discípulos. Aún a lo lejos, Él observaba todo lo que allí estaba pasando. Y alguien puede decir, pero los vientos eran contrarios. Sí, los vientos son contrarios y los vientos pueden detener el avance de los hombres, pero nunca podrán detener los vientos a quien es el todopoderoso Señor. Hay cosas en nuestras vidas que nos han frenado, pero eso no va a frenar al Señor. Hay cosas en nuestras vidas que nos han querido detener, pero eso nunca va a detener al Señor. Jesús siempre hará maravillas. Y ese problema que nos ha hecho retroceder a nosotros, pero no hará retroceder al todopoderoso Señor. Y en la hora que menos esperaban, cuando ya no tenían fuerzas, apareció Jesús. Y dice la palabra que Él apareció en una hora exacta. Y en la hora que Jesús apareció, era cerca de la cuarta vigilia. Y cerca de la cuarta vigilia es la hora más oscura que puede haber. Porque la cuarta vigilia comprende entre las 3 y 6 de la mañana. 3 de la mañana está muy oscuro. 4 de la mañana demasiado oscuro. Pero es que cuando es muy oscuro es porque el amanecer está muy pronto. Cuando la hora está más densa de tinieblas, hay un milagro que está a punto de gestarse. Entre la hora más oscura hay un milagro que está por suceder. Y cuando Jesús aparece a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana, por ser lo que estamos viviendo nosotros, las horas más oscuras, hay muchas veces nosotros que cuando recibimos una llamada o recibimos una noticia, cuando estamos en la hora más oscura, lo único que seguimos esperando recibir es noticias más oscuras. Cuando estamos pasando momentos más difíciles, las únicas noticias que seguimos esperando son que vengan noticias más complicadas. Ahora, los discípulos comenzaron a vivir ese cuadro, porque ahora ya no eran que los vientos eran contrarios, sino que a lo lejos comenzaron a visualizar algo que venía a ellos. Y dijeron que venía para con ellos un fantasma. O sea, yo cuando me imagino de este cuadro, yo creo que una de las cosas de los que los discípulos temían era morir. Entonces yo creo que cuando ellos comenzaron a ver a eso como un fantasma, yo creo que ellos se imaginaron que ellos ya estaban muertos y que los venían a traer. Y yo creo que hay muchas cosas de nuestra vida que así nos pasa, que pensamos que ya no habrá salida y ya no habrá solución. Pero es que verdaderamente quien iba a ellos no era un fantasma, era Jesús de Nazaret. Quien se acercó a ellos era Jesucristo. Porque puede ser, hermano, que hoy estemos viviendo la hora más oscura de nuestra vida, pero llévese esta palabra en el nombre de Jesús: levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque cuando tinieblas cubran la tierra y oscuridad a las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El sol de justicia pronto saldrá
para resplandecer en medio de los hijos del rey. Los discípulos ya estaban cansados y solo esperaban lo peor, pero cuando esperaban lo peor apareció Jesús. El viento que era contrario y sin fuerzas, es cierto, perdieron de vista a Jesús. Y cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, comenzamos a decaer y comenzamos a imaginar las peores cosas que pueden acontecer a nuestras vidas. El miedo paraliza, el miedo nos detiene, el miedo no nos permite avanzar, y ellos aún con toda su fuerza queriendo seguir remando, pero ya no podían. Pero cuando en sus últimas fuerzas lo intentaron, apareció Jesús. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene que seguir remando. Yo no sé. Pero usted siga remando como que si esa es la última vez que va a girar de esa pala. Siga en su último impulso. Porque usted me puede decir: ¿y hasta cuándo voy a seguir remando? Hasta que Jesús aparezca. Siga remando hasta que Jesús aparezca. No se detenga. Si usted no ve a Jesús, no se detenga, por favor. Si usted está viendo otras cosas y no es Jesús, no se detenga. Siga remando hasta que Jesús le encuentre a usted. Porque la palabra dice que Jesús, cuando les vio a ellos, lo que quiso hacer era adelantárseles a ellos. Y cuando Jesús se adelantó era porque Jesús ya les estaba esperando en otra condición. Y cuando ellos dijeron: es un fantasma, Jesús les dijo: no, no es un fantasma. Él tiene que hablar y decir: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la palabra dice que entonces Jesús caminó a ellos, se subió en la barca, el viento cesó, volvió la calma y todos llegaron con bien. En la hora más oscura vas a resplandecer, amada iglesia. En el tiempo más difícil y contrario, vamos a ver Dios Todopoderoso obrando milagros, sanidades, liberando y trayendo salvación y trayendo esperanza. Siga remando hasta que Jesús aparezca. Un poco más, no se detenga. Y lo que Jesús invita esta mañana a su pueblo es: no teman, porque yo soy. No teman, tengan ánimo, yo soy. Lo que Jesús le estaba diciendo es: tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Tengan ánimo porque ya vine, ya aparecí. Tengan ánimo porque yo he venido para calmar de nuevo los vientos, las olas y este mar embravecido. Porque no hay problema más grande que nuestro Dios. Y donde Jesús está, ahí está la unción, ahí está el poder, ahí está la gloria. Yo no sé hasta cuándo usted tiene que seguir remando, pero no suelte el remo, siga avanzando. Siga avanzando. Yo creo que muchas veces la fuerza se nos agota, pero ¿qué sabemos nosotros si ese es el último impulso que usted tiene que dar? Y en el último impulso, si usted viene desganado y dice: ya no lo voy a dar y me voy a dejar vencer, ¿quién quite? Y en ese último impulso era para encontrar muy pronto al Señor. Yo le invito que se anime en el nombre de Cristo, que lo que está adelante es mucho mejor de lo que atrás ha quedado. Jesús tiene mejores cosas para nosotros. Adelante, siga remando, no se detenga. Jesús está aquí. Tened ánimo, no temáis. Siga remando hasta las últimas consecuencias, porque en la hora más oscura entonces aparecerá Jesucristo de Nazaret. Yo le invito esta mañana que allí donde usted está, levante sus manos al cielo y en el nombre de Jesús siga remando por la fe, por la esperanza, por el poder que Dios ha obrado en cada uno de nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús, yo sé que sus fuerzas se han agotado. Yo sé que usted piensa que ya no hay respuesta alguna. Muchos de los que están aquí esta mañana creen que ya hay situaciones de las cuales ya no se puede hacer más nada. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, la palabra dice: Jesús está aquí.
Jesús está aquí. Tened ánimo, tened ánimo, yo soy. Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús que está aquí. Hay algo que tiene que suceder. Hay algo que tiene que pasar. Jesús ha visto todo su esfuerzo. Jesús ha visto toda la manera y con las cuales ha venido luchando. Jesús ha visto la forma en la que usted ha venido remando en esa embarcación. Jesús sabe las veces que usted se cansó y que quizás hoy, esta mañana, ha venido cansado. Quizás esta mañana vino usted sin fuerza. Quizá esta mañana vino creyendo que ya no había ninguna esperanza y que ese viento contrario le haría retroceder. Pero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, todo viento contrario es vuelto a la normalidad, y en esta hora Jesús aparece en escena y Él dice una vez más: tened ánimo, yo soy, no temáis. Siga remando y no se detenga. Siga remando porque hay una salida. Siga remando porque hay esperanza. Siga remando porque hay oportunidad para todo aquel que cree que en la hora más oscura encontrará una luz de esperanza. Es la palabra que esta mañana el Señor dice: levántate y resplandece. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Siga remando, no se detenga, porque hay un Jesús que le observa. Hay un Jesús que está siguiendo cada uno de sus movimientos. Él no dejará para siempre postrado al justo. Él no dejará que sus hijos retrocedan. Él permitirá que esos vientos vengan para hacernos más fuertes. Pero en esta mañana, si las fuerzas le han flaqueado, si la fe le ha menguado, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesucristo, reciba esta palabra: tened ánimo, yo estoy aquí. Dice Jesús: no temáis, no temáis. Porque lo que para muchos puede ser imposible, para Dios y para el que cree, todo le es posible. El sol de justicia comienza a resplandecer en medio de su pueblo. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que pensábamos que era tinieblas, hay un nuevo amanecer que ahora se levanta por el poder de Jesucristo. Hay un nuevo día que está por iniciar a través de la palabra de Cristo. Hay una semana que se viene y posiblemente usted ha venido esta mañana sin fuerzas, pero hoy recobra fuerzas en el nombre de Jesucristo. Hoy reciba esa renovación de parte del Señor y de su espíritu, a su alma, a su cuerpo, a todo su ser, y bendiga su santo y glorioso nombre. No te canses, iglesia, en medio de tu angustia, en medio de cuando tú crees que ya no hay fuerzas, el Señor es tu fortaleza. El Señor es el que te va a renovar. El Señor es quien te dará la capacidad, el poder, la satisfacción para que continúes en el avance que la palabra misma establece. Amado Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, todo temor, todo miedo, todo aquello, Señor, que ha generado estancamiento, todo viento contrario, Señor, que ha despertado en nosotros la oportunidad de comenzar a retroceder, en esta hora, Señor, esperamos tu salvación. Esperamos tu salvación. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero sigue remando,
hasta que Jesús aparezca. Un poco más, un poco más, un poquito más. No se detenga, siga avanzando, porque Jesús está aquí. Jesús está en el asunto. Jesús está aquí. Él subirá a su barca. Él subirá en su vida. Reprenderá los vientos. Le hablará a las olas. Estas se detendrán y todo vendrá bonanza. Llegaremos al lugar de destino. Allí hay salvación. Llegaremos al lugar de destino. Allí es donde está la victoria. Esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, estamos creyendo, Señor, por milagros. Estamos creyendo, Señor, por tu salvación. Estamos creyendo, Señor, por una renovación espiritual en medio de nuestras vidas, en medio de cada adversidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, recobra fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret.